Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al primer preguntas y respuestas de Clase Talks. No se lo pierdan. Como ya saben, este video va a ser exclusivo de preguntas y respuestas que han ido dejando en los comentarios. Algunas consultas eran bastante extensas, así que las compacté un poco, pero siempre manteniendo el significado. Así que vamos con la primera pregunta. Después de ver tu video, he llegado a la conclusión de que me gusta más el sonido cold, plano. ¿Podrías recomendarme unos auriculares over-ear cableados que tengan estas cualidades antes mencionadas con un presupuesto de $250? Gracias por tu respuesta de antemano. Como ya estuvimos hablando en algún otro video, dentro de los auriculares over-ear, dentro de los auriculares de vincha, tenemos los modelos cerrados que proveen algo de aislación del exterior y los modelos semiabiertos y abiertos que no proveen prácticamente ninguna aislación del exterior. Si vos estás buscando auriculares cerrados, te puedo recomendar los Shure SRH 940 y los Beyerdynamic DT660. Si estás buscando auriculares semiabiertos o abiertos, pueden ser los Beyerdynamic DT880, preferentemente 250 o 600 ohm, que son los que mejor suenan. Y también los AKG K701 y K702, que son todavía un poco más forward en las frecuencias medias. En todos estos casos son auriculares que no enfatizan las frecuencias bajas. No es que las frecuencias bajas estén ausentes, para nada. En casi todos los casos tienen muy buena extensión, pero no están enfatizadas, nunca comprometen la claridad en las frecuencias medias y no agregan calidez como si podría agregar, por ejemplo, un Sennheiser HD 650. ¿Qué canciones usás para probar las frecuencias? En definitiva, una canción que exija en altos, otra en medios y otra en bajos. Cada vez que tengo que probar un auricular recurro a no menos de 100 grabaciones distintas que las voy escuchando con el pasar de los días para ir tratando de sacar conclusiones. Yo puedo recomendarles un par de canciones para probar las distintas frecuencias, pero me parece importante destacar que probar un auricular con 3 canciones, por muy buenas que sean, es un enfoque demasiado simplista y va a terminar arrojando resultados indefectiblemente incompletos. Por eso lo que siempre recomiendo es probar los auriculares, los parlantes con mucha música diversa, no necesariamente todas grabaciones perfectas, sobre todo si uno quiere entender cuáles son las virtudes de ese auricular, con qué música se luce, con qué música no, a qué volumen lo disfrutamos más y demás. Para probar las frecuencias bajas les puedo recomendar un tema que se llama Bass Resonance de Chesky Records, que está en el álbum The Ultimate Demonstration Disc. Es un álbum que está muy bueno para probar equipos y puntualmente esta grabación es específica para probar las frecuencias bajas. Para las frecuencias medias pueden usar prácticamente cualquier canción del álbum Super Double Bass de Gary Carr, si es que consiguen alguna de estas pistas o el álbum. Como alternativa pueden probar con los cello suites de Bach por Rostropovich, también es una buena referencia. Cuando se trata de probar agudos, depende mucho qué es lo que estamos buscando evaluar. Yo, por ejemplo, uso bastante un álbum que se llama The Ocean and Me de Sophie Selmani, que es un álbum que yo sé que tiene ligera tendencia a la sibilancia. Entonces un auricular que es equilibrado normalmente muestra que la sibilancia está en la grabación, es decir, no la oculta, no la borra, la muestra, pero no la distorsiona ni la sobreenfatiza a un punto que resulte molesto. Así que de este modo es como es un álbum que me sirve para tener una idea de cómo están los agudos del auricular, sobre todo en ese área de la sibilancia entre 6 kHz, 8 kHz, 9, dependiendo del caso. En la serie Hablemos de Música, que de momento tiene un video pero va a tener más,
vamos a seguir hablando de muchas de estas cosas, de cómo relacionar la música con la calidad de sonido. Quería preguntarte para próximos videos recomendaciones para empezar a escuchar música en parlantes. ¿Cuáles conviene, pasivos o activos? ¿Cómo amplificarlos? Me dejaste pensando con tu video donde dices que las canciones se disfrutan más en auriculares con los discos binaurales que recomendaste. Y por este motivo quiero comprarme parlantes y quedarme con mi Shure SD215 y FIO M3K. Esta es una pregunta que está bien fundada. Para los que no lo vieron, les dejo abajo el video de el audio binaural donde explico una de las pocas limitaciones que tiene el sonido a través de auriculares. Nico vio ese video, se puso a pensar y dijo, bueno, quiero empezar a incursionar en parlantes donde ya no tengo esa limitación. Y es una pregunta bien fundada. Pero lo que me parece que es importante saber es que, si bien los parlantes nos permiten evadir esa limitación que tienen los auriculares, por otro lado traen otra serie de limitaciones y normalmente en la práctica, si uno persigue el audio de alta fidelidad, es un poco más complicado y bastante más costoso lograr similar calidad de sonido con un setup de parlantes. Con los auriculares uno se los pone y ya le están dando mucho de lo que tienen para dar. En cambio, con los parlantes no es tan sencillo. Hay muchísimos factores que influyen. La posición de los parlantes en la sala influye, la posición de escucha influye mucho. No es lo mismo estar en un lugar escuchando que estar parado, que estar sentado, que estar a un costado. El sonido cambia. Las dimensiones de la sala donde ponemos los parlantes influye porque cambian los modos de resonancia y eso puede causar problemas en la respuesta de frecuencia. Las reflexiones, las primeras reflexiones en las paredes, el piso y el techo influyen mucho generalmente. Se crean fuentes virtuales de sonido que terminan perjudicando la escena sonora. Es decir, podemos hablar un video de esto más adelante, pero hay muchísimos factores que influyen en la calidad de sonido final de un equipo de parlantes y son muchos menos cuando se trata de auriculares. Para recomendarles pueden ser los JBL LCR305, unos monitores activos pequeños con excelente relación precio-calidad de sonido, un sonido equilibrado, espacioso. Creo que son los primeros parlantes que puedo recomendar a alguien que diga quiero meterme en el audio de alta fidelidad con parlantes y no quedarse a mitad de camino, ¿no? Esos están realmente muy buenos. De ahí hay muchas vías posibles, incluso dentro de los monitores activos, pero una opción puede ser, por ejemplo, considerar los DALI Sensor 1 y DALI Sensor 2. Si uno busca un sonido cálido, suave, son parlantes muy agradables para escuchar, son pasivos. Ya si uno busca un sonido un poco más analítico, un poco más espacioso, con bajo más rápido, pueden ser los Focal 706, pueden ser también los Dynaudio X14, que también tienen un sonido muy neutro, muy equilibrado. Estos parlantes, tanto los DALI Sensor como los Focal 706 como los Dynaudio Excite, son parlantes pasivos, por lo que requieren algún tipo de amplificación. Pueden considerar los Yamaha de la serie AS, que son amplificadores estéreo, puede ser dependiendo cuánto quieran invertir, AS300, 301, 500, 501, 700, 800, 1000, 2000, dependiendo cuánto quieran invertir en el amplificador. Los precios van a ver que si bien son escalonados, pero enseguida se pone costoso. Dentro de la línea de Marantz, por ejemplo, el PM6006 es un amplificador muy bueno que puedo recomendarles, más o menos en un rango intermedio de precios, comparando con toda la línea de los Yamaha AS. Tengan en cuenta esto, los parlantes son una cosa, los parlantes, el amplificador, después hay que hacer mucho alrededor para que puedan darnos lo que nos pueden dar. De otro modo, uno puede comprar los parlantes, comprar el amplificador, invertir una buena suma de dinero y si no tiene dónde ponerlo, si uno no va a atender a lo que está alrededor, los parlantes nos van a terminar dando un 30% de lo que nos pueden dar. Entonces es importante, sobre todo estos que son bookshelf, todos ponerlos en stands para que no
tengan muchas reflexiones cerca, el sonido apenas sale, que no se esté chocando con distintas superficies que resuenan y demás. Hay que atender a todo esto. Como les dije, más adelante seguramente haré un video exclusivo sobre audio con parlantes e iré explicando todas estas cosas que ahora las tiré muy rápido por cuestiones de tiempo, pero que son importantes si uno busca perseguir el sonido de alta fidelidad con parlantes. Me gustaría una recomendación de auriculares para el FiiO K3. El FiiO K3 es un DAC y amplificador de escritorio que tiene muy buena calidad de sonido y tiene muy buen nivel de potencia. Pueden encontrar entre mis videos el review que hice hace poco de este equipo. Es un dispositivo que está diseñado para adaptarse a las demandas de muchísimos auriculares. No solo es un equipo potente, sino que tiene 2 niveles de ganancia y tiene un potenciómetro con una tecnología ADC que yo estuve explicando, que es muy suave, muy progresivo, y entonces le permite adaptarse a un abanico tan grande de auriculares que es bastante complicado o arriesgado de mi parte dar una recomendación específica. Me parece, y es lo que siempre digo, cuando uno busca un auricular uno tiene que considerar cuáles son los gustos personales en términos de firma de sonido, más o menos, si necesita aislación o no necesita aislación, si uno prefiere que sea un auricular de vincha, por las razones que sea, o prefiere un auricular de tipo in-ear, que lo puede usar más fácilmente en la calle y también en el hogar o en el trabajo. Y por supuesto el rango de valores. Entonces, hay muchísimos auriculares que yo puedo recomendar para el FiiO K3 porque el FiiO K3 está hecho justamente para poder manejar de excelente forma a un abanico muy amplio de auriculares. Entonces, lo que recomiendo es eso, tratar de acotar según las preferencias de uno qué auriculares puede considerar, y lo más probable es que cuando den con un modelo 2 o 3 que les parece que les van a gustar, lo más probable es que el K3 los pueda manejar muy bien, porque la realidad es que es un equipo que puede manejar al 90 o 95% de los auriculares que tenemos hoy en el mercado. Si yo les tengo que recomendar, hay muchos. He escuchado con los K712 Pro, por ejemplo, de AKG, son unos auriculares que a mí me gustaron mucho con el FiiO K3. Tienen un sonido muy equilibrado, que es ligeramente cálido, pero mantiene muy buen nivel de detalle, espacialidad. Pero es un auricular abierto, que por ahí a mí me sirvió en su momento, pero por ahí a quien está escuchando no. Entonces, si uno busca un auricular, es como que la forma correcta es decir, bueno, estas son las cosas que yo estoy buscando. Quiero que tenga aislación o quiero que esté en este rango de precios, quiero que tenga un sonido bien cálido o bien frío, como estaba en otra de las preguntas. Entonces, eso es lo fundamental. Es más importante ese enfoque que decir, para tal amplificador, ¿cuál auricular va? No, es mejor al revés, decir, me gusta o pienso que me va a gustar este auricular, este amplificador funciona, y bueno, en el 90-95% de los casos el K3 va a cumplir y muy bien. Llegado el caso, si dan con un auricular muy raro y tienen la duda de si van a andar con el K3 o no, me consultan en los comentarios o pueden consultar en FiiO Argentina y van a tener la respuesta. ¿Podrías explicar un poco sobre tipos de drivers de auriculares? Los clásicos, los planar magnetic y los electrostáticos. Explicar muy en detalle cómo funciona cada driver llevaría tal vez un video para cada uno, porque realmente hay mucho para entender. Me parece que a los fines prácticos del video, una cosa que es importante saber es que los auriculares dinámicos tradicionales y los auriculares planar magnetic los podemos conectar directamente a los dispositivos que estamos acostumbrados a usar normalmente, como puede ser un celular, una notebook, un reproductor de música de alta fidelidad, un DAC amp. En cambio,
la gran mayoría de los electrostáticos requieren un amplificador especial para poder utilizarlos. Es por esto que es mucho más común encontrar auriculares dinámicos tradicionales o planar magnetic, y hay muy poquitos auriculares electrostáticos. No es posible hacer grandes generalizaciones porque hay muchas implementaciones distintas de estos tipos de tecnología, entonces quizás lo que aplica para unos dinámicos no aplica para otros dinámicos y demás. Pero si se quiere decir algo, normalmente los planar magnetic tienen cierta facilidad para la producción de frecuencias bajas bien lineales y con muy baja distorsión. Por otro lado, los dinámicos por lo general son los que ofrecen mejor espacialidad, ofrecen frecuencias altas detalladas, sobre todo los modelos de mayores prestaciones. Por último, los electrostáticos son conocidos por dar respuestas temporales muy rápidas, decaimientos muy rápidos, un sonido muy detallado, y también por presentar ciertas dificultades a la hora de ofrecer bajos muy potentes. Tomen esto en líneas generales. Como les digo, hay muchísimas implementaciones diferentes y entonces eso hace que sea difícil generalizar. El hecho de que sea planar magnetic no asegura que uno vaya a tener una reproducción de bajos mejor que la de un driver dinámico y demás. En todo caso, habría que comparar un modelo con otro para no equivocarse por este tipo de generalizaciones. Quería saber si podés explicar en el próximo video qué es la impedancia y la sensibilidad en auriculares. Gracias. Impedancia y sensibilidad son dos parámetros muy importantes, muy útiles, que los voy a explicar, como ya les dije en algún comentario, en un video o en dos videos para que aprendan no solo conceptualmente qué significan, sino también a poder usarlos y poder saber cuánto influyen o cuánto no influyen en el sonido. La impedancia la pueden pensar como una medida de la resistencia que ofrece el auricular al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más impedancia, más alta la impedancia, más resistencia ofrece el auricular al paso de la corriente eléctrica. Algo que hay que saber es que la impedancia, así por sí sola, no nos dice qué tan difícil o fácil es de amplificar el auricular. Es una idea equivocada que se ha generalizado, esta de decir, bueno, la impedancia es alta, entonces es difícil de amplificar, la impedancia es baja, entonces es fácil de amplificar. Eso no es así. Con el número de impedancia nosotros no podemos saber a priori si va a ser difícil de amplificar o va a ser fácil de amplificar. Hay otros parámetros que también entran en juego y que son importantes para poder deducir esta información. Otro de los parámetros que entra en juego es justamente la sensibilidad, el otro término de la consulta. La sensibilidad normalmente viene dada en número de decibeles por miliwatt y es justamente el volumen en decibeles que puede alcanzar el auricular cuando se lo alimenta con una potencia de 1 miliwatt. Hay auriculares que con 1 miliwatt suenan a muy alto volumen, entonces tienen alta sensibilidad. Hay auriculares que con 1 miliwatt suenan a bajo volumen, entonces tienen baja sensibilidad. Es para tener en cuenta el hecho de que hay algunas empresas que dan la sensibilidad de sus productos en decibeles por volt, que sigue siendo una medida de la sensibilidad porque nos están diciendo qué volumen puede alcanzar el auricular cuando el amplificador le provee 1 volt. Pero 1 volt no es lo mismo que 1 miliwatt. Entonces, son dos parámetros que expresan algo similar, pero no son comparables. No podemos comparar una sensibilidad en decibeles por miliwatt con una en decibeles por volt. Para poder compararlos hay que hacer algunas cuentas que ya más adelante seguramente se las iré explicando en algún otro video. Combino mi DAC X-Tubo X32 con un celular Motorola G6 Plus ruteado con Tidal y una salida de 32 bits 384 kHz gracias a una app llamada Extreme Music. La duda, según entiendo yo, es si el conjunto durará, puesto que de fábrica el celular solo alcanza 16 bits 48 kHz. Cuando uno conecta un celular a un DAC externo, normalmente lo que tiene que hacer el celular es agarrar el audio en formato digital como está y mandarlo al DAC externo y desentenderse del asunto y que el DAC se encargue
Entonces, esto no carga mucho al auricular. Si las apps que estás usando no están sobrecargando al celular, que te darías cuenta porque se estaría trabando el celular, se ralentizaría mucho el funcionamiento, puedes estar tranquilo de que al teléfono no le va a pasar nada. De hecho, creo que comentaste que lo usabas hace más de un año, ¿sí? Si recuerdo correctamente. Así que en ese sentido puedes quedarte tranquilo. Algo que a mí me parece clave y que ya he mencionado en algún otro video es que si uno busca que el sonido sea lo mejor posible, no tiene sentido ponerse a perseguir los números más grandes de frecuencia de muestreo ni de profundidad de bits. Es cierto que es agradable y es hasta en cierto modo tentadora la idea simple de que cuanto más grandes son esos números, mejor suena, pero la realidad es que no es así. Incluso en algunos casos pueden traer algunas complicaciones ir por los números más grandes. Entonces, en principio no es necesario agregar una aplicación especialmente para llegar a esos números, y no es necesario tampoco salir a buscar música en formato de 32 bits 384 kHz, que son unos archivos enormes y que en la práctica no nos dan una ventaja y nos podrían traer algunas desventajas también. Entonces, yo personalmente no agregaría una app adicional en el medio. Iría por la aplicación original que tenga la música y que se la envíe directamente al DAC para que la pista original sea lo menos procesada posible entre el archivo y tus oídos. Tengo unos auriculares Red Dragon Zeus H510 que se pueden conectar por cable USB o por 3.5 mm a la computadora. Lo que pasa es que cuando los uso por USB solo me permite 16 bits 48 kHz, mientras que por 3.5 mm me deja hasta 24 bits 192 kHz. ¿Influye mucho eso? ¿Será por los drivers del auricular? Generalmente cuando conectas los auriculares por USB a la computadora, la decodificación ocurre en un DAC, en un integrado de audio que tienen adentro los auriculares, que normalmente no es de muy alta calidad, tampoco está incluido un DAC de muy alta calidad en el valor del producto, así que de algún modo es lo esperable y justo. Por otro lado, cuando lo conectas por 3,5 mm, se utiliza el integrado de audio de la computadora, de la notebook, que puede permitir la configuración de 24 bits 192 kHz. ¿Qué hace después con esos archivos de 24 bits? Bueno, ese es otro asunto, pero la configuración la puede permitir. En mi experiencia, la calidad del DAC es mucho más importante que los números de frecuencia de muestreo o profundidad de bits. Entonces, para responder tu pregunta, la respuesta es que no, que no influyen mucho esos números o no influyen nada esos números en estos casos, y lo que sí influye es la calidad de los integrados de audio. En este caso sería el integrado de audio que hay adentro del auricular versus el integrado de audio que hay en la computadora. Y no necesariamente el que tenga los números más grandes va a ser el que suene mejor. Así que será cuestión de escuchar, comparar y ver si notas diferencias entre un integrado de audio y otro. Lisandro hizo una consulta bastante extensa en la que compartió dos pistas con frecuencias bajas, señalando algunos momentos puntuales de cada pista como objeto de prueba para juzgar justamente la reproducción en frecuencias bajas. Y la consulta es: ¿cuál es el combo de FiO más accesible que puede resolver esos pasajes? Esta es una pregunta bastante difícil porque el enfoque simplista puede llevar a la conclusión de que si suena el detalle, entonces el auricular está haciendo las cosas bien, y si no suena el detalle, entonces no está haciendo las cosas bien. Y no tiene por qué ser así. Cuando uno se concentra en una parte muy puntual de una grabación, la respuesta en frecuencia empieza a tener un rol muy importante. De este modo puede ser que, por ejemplo, podamos escuchar cierto detalle
en las frecuencias bajas con facilidad con unos FIO F3, por ejemplo, que tienen una respuesta en bajos ligeramente enfatizada y que no lo podamos escuchar, o sea, mucho más difícil de escuchar con unos Sennheiser HD800. Un caso extremo podría ser tener un auricular que tiene frecuencias medias y agudos muy retrasados y mucha presencia en los bajos y nos permita escuchar el detalle ese en las frecuencias bajas con más claridad que todos los demás auriculares. Pero quizás por esa respuesta de frecuencia tan desbalanceada de muchos bajos, pocos medios y pocos agudos, el auricular ni siquiera suene bien para la música en general. Entonces, estas son cosas que hay que tener en consideración. Más aún, normalmente cuando estamos comparando productos que son de alta fidelidad, desde algo accesible como un FIO F3 hasta topes de línea como el FA7 o como el H800 que mencionaba recién, normalmente la cuestión está más centrada en cómo suenan las cosas que en qué cosas suenan. Porque los sonidos identificables normalmente son los mismos, o prácticamente los mismos. Pero eso no significa que vayan a sonar igual. O sea, que yo pueda escuchar el mismo sonido o el mismo detalle con dos auriculares distintos, no significa que ese detalle vaya a sonar igual. Y de hecho, no suena igual y ahí es donde radica la diferencia entre un auricular de alta fidelidad bueno y uno muy bueno y uno sobresaliente. Espero que se entienda esta idea. Para tratar de responder la pregunta de algún modo, pienso que los FIO FH1 son unos auriculares muy aptos para esta prueba. No sé si es el más barato que te va a permitir escucharlo, porque la realidad es que por ahí con el FIO F3 y un buen DAC lo puedas escuchar también y es un combo aún más barato. Pero puntualmente el FH1 es un auricular híbrido que tiene un driver dinámico de titanio dedicado específicamente para las frecuencias bajas. Es conocido por tener un ligero énfasis en las frecuencias bajas sin ser desmedido. Entonces es un auricular que se adapta muy bien a esta prueba que vos buscabas hacer. Para combinarlo con algún otro dispositivo de FIO, me parece que por ejemplo el FIO BTR1K o el FIO BTR3, que son dos USB DAC amps bien compactos, que además de tener la posibilidad de usarlo como USB DAC amp conectado por USB, lógicamente, está la posibilidad de conectarlo a la fuente, que puede ser un smartphone, una notebook, a través de Bluetooth. Entonces dan como una versatilidad adicional al auricular. Así cerramos este video, espero que lo hayan encontrado útil. Ya más adelante vamos a ir haciendo más videos de preguntas y respuestas. Como siempre, si les gusta el audio de calidad, si les interesa la calidad de sonido, pueden considerar suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse de nada. Nos vemos en más videos de Clase Talks.